Gloria a Dios. Dios le bendiga. Muy bien, el apóstol le hizo la presentación. Muchas gracias, apóstol. Dios les bendiga a todos. Yo creo que aquí todos me conocen. ¿Alguien no me conoce? Levante la mano, por favor, si alguien no me conoce. Ah, muy bien. Todos me conocen. Muy bien. Ah, ¿usted no me conoce? Muy bien, me invita a almorzar, por favor, y ya yo me identifico. Muy bien, efectivamente, mi nombre es Juan Cortés. Tengo el privilegio de servirle a Dios hace algunos días. Inicié como obrero en Manrique y en este momento estamos laborando en otros lugares: San Pedro de Urabá, Pueblo Rico con la hermana Dilma, estamos trabajando en Vegachí, estamos trabajando Montelíbano. Y tenemos unas personas en Cali y en Barranquilla. Vamos a orar, por favor, a entregar esta palabra en las manos de Dios, que sea Dios hablando. Hay algo que es muy importante y que debemos estar aprendiendo en este proceso, algo que se llama gobierno interno o gobierno propio. Cuando la persona no se sabe gobernar a sí misma, necesita que otros ejerzan esa labor, que otros los gobiernen. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, gracias a Dios que las cosas vienen funcionando. Hay personas que les da dificultad sujetarse. Y hay orden para todo, y los horarios, todo esto hace parte de eso, de un orden que cuando tenemos un gobierno propio, un gobierno interno, no necesitamos que nos toquen un timbre, que nos manden llamar, nada de eso, sino que ya sabemos hacia dónde nos dirigimos. Amén. El tema que apóstol es cosmovisión bíblica, o educación providencial. Es el tema que les voy a compartir. Vamos a hacer una oración. ¿Cuántos quieren que Dios les ministre? Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora venimos ante ti. Te rogamos, Señor, que seas tú ministrando a nuestras vidas. Dile: Señor, yo renuncio a toda opresión. Yo renuncio a todo espíritu de estupor, todo manto de tinieblas y oscuridad que quiera afectar mi vida. Lo declaro inoperante. Dispongo todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tu palabra corra y sea glorificada. Dile: Señor, muchas gracias por el privilegio que me das de estar en esta convención. Dile: Señor, renueva las promesas, restaura mi vida, mi casa, mi familia, y enséñame cómo debo comportarme para alcanzar lo que tú has preparado para mi vida, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén. Quiero dar inicio con un pasaje bíblico, Deuteronomio capítulo 4, versículos 4 al 9. Deuteronomio 4, 4 al 9. Dice la palabra de Dios: Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque
¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Entonces, es muy interesante este pasaje bíblico, porque aquí nos enseña la palabra de Dios, nos muestra, de hecho, cuál es la responsabilidad que Dios nos ha asignado. La filosofía de la educación en una generación va a establecer el gobierno de la siguiente generación. Y aquí es donde nosotros entramos y tenemos que hacernos algunas preguntas cuando hablamos de educación, cuando hablamos de formación. Recordemos que lo que hace la educación es formar a las siguientes generaciones. Cuando usted envía un hijo al colegio, usted lo envía con un propósito. De hecho, una de los ideales que tienen las personas cuando envían a sus hijos a un colegio, a una escuela, es porque según el pensamiento yo quiero que él no sufra, que él no padezca lo que yo padecí, que él no sufra lo que yo padecí. Yo quiero que él tenga un buen empleo, que él sea una persona, no sé, que tenga otros medios, otros recursos económicos. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué produce la educación actual? O sea, si estamos nosotros dimensionando lo que está haciendo la educación. Ahora, aquí es donde nosotros debemos alinearnos cada día y comenzar a observar si lo que realmente nosotros estamos haciendo con nuestra familia, con nuestros hijos, está produciendo algo. Entonces, si nosotros no tenemos claro lo que está haciendo la educación, qué es lo que está produciendo, entonces hay algo que no vamos a tener claro, y es cuáles son los fundamentos para obtener los resultados. O sea, por qué están utilizando ciertas filosofías. Y esto, a la vez, según ese fruto que se está generando en la educación actual, va a ser lo que va a establecer. Primeramente, tenemos que hablar como iglesia, o sea, lo que nosotros vamos a recoger en nuestros hijos es lo que han plantado otras personas que no hacen parte de nuestra familia a través de la educación. Hay algo que es interesante. Cuando nosotros queremos identificar un árbol, primero que todo, si yo no le veo el fruto al árbol, y en estos días hacía una pregunta y le decía, ¿usted sabe hacer una diferencia entre un naranjo, un mandarino y una toronja sin que este árbol tenga un fruto? O sea, usted ve 3 árboles verdes, de pronto florecidos, pero sin ningún fruto, y usted identifica fácilmente esos 3 árboles. La mayoría efectivamente dijeron, Cambien la forma de la hoja. Campesino. No le estoy diciendo montañero, campesino. Ahora, interesante esto. Eso es importante. Cuando somos personas campesinas, podemos identificar algunos árboles, algunas plantaciones. Pero la mayoría de las personas le ponen el mandarino tiene la hoja más menuda. Ajá. Ahora, pero hay unas pepotas así de grandes que echan unos árboles que los colocan para cercar propiedades, que echan unos limón, hagan de cuenta limón Tahití, pero eso es basura. Ajá. Oiga, single, eso no produce nada. Entonces, lo mismo acontece. A ver, nosotros no podemos definir el fruto de una persona, no podemos definir lo que es una persona hasta que esta persona refleja el fruto, exterioriza.
el fruto que tiene. Y hay un pequeño problema, y es que el fruto se va a dar de acuerdo a la educación. Ahora, la educación juega un papel muy importante en replicar la idea misma de la cosmovisión. Cuando la aplican, esta puede acercarse mucho o alejarse mucho de la verdad bíblica. Entonces, nosotros realmente identificamos cuál es el crecimiento de su desarrollo espiritual en una persona según el fruto que está dando. Pero hay una cuestión, y es que las distinciones se forman según los pensamientos, porque el pensamiento da origen a una cosmovisión filosófica, y esta visión es lo que hace que se produzcan las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de filosofía. Bueno, entonces no vamos a hablar ni de Sócrates ni de Platón. No, vamos a hablar, cuando de acuerdo a los pensamientos que una persona tiene o desarrolla, es la filosofía de vida que va a aplicar a su vida, a su casa y por ende a su descendencia. ¿Sí? Entonces, esa filosofía, ¿qué la forma? Esa filosofía la forma el estilo de vida que nosotros hemos tenido, el estilo de vida en el cual hemos sido formados. Entonces, definamos esto. La cosmovisión forma unos valores. Los valores forman un comportamiento y el comportamiento genera una cultura. Sí, entonces, si nuestra cosmovisión es secular o es animista o es bíblica, esto va a generar algo. O sea, ya hay una definición de nuestro estilo de vida. Entonces, hay los tres tipos de cosmovisión que voy a tocar algo de esto. Uno es secular. Hay tres tipos de cosmovisión: secular, animista o bíblica. Sí. Ahora, si nosotros tenemos una balanza, pero en el centro está la Biblia y en un extremo está el animismo y en el otro está el secularismo, ¿cómo cree usted que se va a comportar esta balanza? Según la cosmovisión tengamos, para allá se va a inclinar la balanza, ¿cierto? Entonces, cuando en el caso de la cosmovisión secular, esto está basada en la materia, en lo tangible. Aquí podríamos utilizar o traer a Tomás y que nos hable algo de esta cosmovisión. La otra es la animista y la animista habla de todo lo que es espiritual y para ellos no hay una realidad, o sea, lo material no existe, todo se maneja en el campo espiritual, pero hay una cosmovisión bíblica. Y esa cosmovisión bíblica es definitivamente la base de todo cuanto nosotros somos o pretendemos ser. ¿Por qué? Porque partamos de la base, el principio de todas las cosas, ¿qué es? ¿O quién es? Tendríamos que decir qué es, porque es una persona, entonces ¿quién es? Y el principio, según la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el principio de todas las cosas. Entonces, si nosotros no tenemos una filosofía clara, una cosmovisión definida, entonces vamos a terminar confundidos. Y para esto tenemos que responder tres preguntas: ¿por qué?, ¿cómo y qué?, para generar una cosmovisión. Entonces, ¿por qué enseño lo que estoy enseñando? Toda enseñanza tiene un propósito. Y de acuerdo a el propósito que la persona tenga, va a ser el tipo de enseñanza que va a desarrollar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo estoy enseñando? El cómo define lo que es la metodología de enseñanza, cómo estoy enseñando, cómo estoy instruyendo, cuál es la labor y el trabajo que estoy desarrollando en las personas en las cuales pretendo reproducir esa enseñanza. Y la tercera es ¿qué enseñas? Esto define el currículo de la educación que se está transmitiendo. Entonces, si nosotros no tenemos
una respuesta a esto, entonces nuestra balanza puede estar inclinada hacia un lado, ¿sí? El centro es Dios, pero tenemos el animismo y tenemos el materialismo o el secularismo. Y en este momento hay un inconveniente muy grande y el apóstol ha venido hablando de ello y todos. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos, cuando lleguen a su adolescencia, ellos continúen en la iglesia. Los niños, la mayoría de los niños, de los jóvenes que hay en la iglesia, son nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que los que nacieron o llegaron a temprana edad a la iglesia no permanecieron. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la enseñanza que se le transmitió a esos niños? Ahora, hay algo que es muy interesante. Desde el 1991 se dio en Latinoamérica un proyecto de enseñanza y fue plantar el socialismo en todas las naciones. Y ¿sabe una cosa? Lo han logrado, porque en este momento tenemos una cantidad de jóvenes anarquistas. O sea, ellos se mandan a sí mismos, ellos no los pueden mandar ni papá ni mamá, llegan a una empresa y no se aguantan al jefe, no se aguantan al supervisor, no se aguantan a nadie. Ay, es que me lo maltratan, es que hay que pesar de mi niño y todo esto. Vengamos despacio, ¿cuál es la instrucción que nosotros les hemos dado a esos hijos para que realmente sean personas maduras? Esto va según ¿qué? Según la filosofía que nosotros hemos plantado. Entonces, ¿qué es educación? Uno. Segundo, ¿cómo se relaciona con la Biblia? Si nosotros vamos a la palabra de Dios, a Colosenses 2:8, Colosenses capítulo 2, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Voy a repetirlo. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. Díganle al vecino, no se deje engañar. ¿Cómo así? Es que es posible que estemos engañados. Hermanos, ¿sabe una cosa? Lo más factible que pueda acontecer es eso. Si usted y yo no tenemos una formación adecuada, una formación correcta, entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a ser confundidos, vamos a ser engañados, van a plantar en nuestras mentes enseñanzas que se salen del contexto bíblico. Ahora continúa diciendo que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es filosofía? Es una manera de pensamiento que simplemente se expone. Y hay personas que dicen ser creyentes y los coge un pensador por allá en la calle que se rebeló contra el mundo, contra los pastores, contra Dios, y le creen más a esa persona con sus pensamientos que a un Dios eterno y todopoderoso. Ahora, dice, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Dios creó al hombre para que el hombre señoreara, para que el hombre gobernara, para que el hombre ejerciera su gobierno sobre toda la creación de Dios. Pero el problema es que cuando no nos sujetamos a Dios, siempre le vamos a entregar el gobierno a otro. Y eso fue lo que aconteció en el principio. Entonces, Dios es el inicio de todas las cosas. Por lógica debemos tener eso claro. Como iglesia no creo que haya inconveniente con eso, ¿verdad? Ahora, Dios es el inicio de todas las cosas y está por encima de toda lógica. Nos encontramos personas que a todas horas son personas, no, pero es que, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y peleando con la Biblia. El apóstol ahora habla de la medicina. Bueno, ¿sabe una cosa? Cosmovisión. Si yo estoy acostumbrado que a mí me duele una pestaña y tengo que correr para donde el médico para que esa pestaña no me duela. Si a mí me duele una uña o el pelo, cualquier cosa, entonces voy donde el médico para que me solucione esto. Estoy creando una cosmovisión de dependencia hacia la ciencia, hacia la medicina. Y resulta que estoy ignorando lo que me dice la palabra de Dios. Ya Jesús llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario y según Éxodo dice la palabra de Dios que nosotros fuimos sanados por la palabra de Dios. Amén. Entonces,
generamos cosmovisiones de acuerdo a ese tipo de pensamientos que vamos desarrollando ahora. La educación inicia en un momento de la historia, pero la historia comienza con Dios. Entonces, si la educación comienza en un momento determinado de la historia, hermanos, por ende la educación tiene que estar basada, tiene que estar fundamentada en Dios. Si no está fundamentada en Dios, entonces, hermanos, ya la educación que se está generando o que se está recibiendo ya está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque está ignorando el principio, porque está aún violando la lógica. Entonces, aquí viene que nosotros muchas veces asumimos o aceptamos más fácil una filosofía mundana y humanística que obviamente va a traer afectación a nuestras vidas. El presente sistema educativo ha producido esclavitud en los individuos, como consecuencia también a las naciones. Repito, el presente sistema educativo ha traído esclavitud a los individuos y por ende al contexto, a la sociedad, a las naciones. Entonces, hay algo que es muy interesante. Aquí hay algunos pedagogos y por ende ellos ya saben cómo se maneja la educación en los colegios, en las guarderías, en las instituciones educativas. Y hay algo que es tremendo y es que está tan secularizada la educación que ni siquiera permiten que un profesor ore con su grupo de trabajo. Cuando hablo de grupo de trabajo estoy hablando de los alumnos. Esos son el grupo de trabajo de un profesor. Entonces, partamos de ahí. Si aún le prohíben en una institución a un pedagogo, a un profesor, a un educador orar con su clase, quiere decir que esa educación que se está brindando en ese lugar es completamente humanística o secular. Ahora, la palabra de Dios es clara y nos enseña que el principio de la sabiduría es Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el texto que leíamos, que solamente lo manejé, dice la palabra de Dios que lo que nosotros recibimos, que lo que Dios nos enseñó, que esto debemos enseñarlo, ¿a quién? Dice a los hijos. Dice a los hijos, dice el versículo 9 de Deuteronomio capítulo número 4. Entonces, por esto es que la educación debe salir de parte de Dios. Escuche, no de los hombres. Si la educación que usted está recibiendo son ideas humanas, son ideas de hombres, quiere decir que usted está siendo mal formado o está mal formando. Repito, si lo que usted recibe como enseñanza o lo que enseña como educador o como pedagogo son pensamientos de hombres, que es lo que se está moviendo en la actualidad, quiere decir que estamos maleducando un pueblo, una nación. Y esto va a traer unas consecuencias a corto o largo plazo, pero la va a traer. ¿Por qué? Porque es la cosmovisión que estamos plantando en las generaciones futuras. ¿Cómo estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos reproduciendo en esas generaciones? Entonces, cualquier enseñanza que se salga de la Biblia está errada, porque la Biblia es la máxima autoridad. La Biblia debe ser la base de enseñanza. Y el apóstol hacía mención hace un momento, él decía, todas las áreas de la sociedad deben partir de la Biblia. La Biblia enseña a administrar, la Biblia nos enseña a ser productivo. La palabra de Dios dice que Dios da la sabiduría para hacer las riquezas. De hecho, vemos en la palabra de Dios, cuando Dios va a hacer el templo, Dios da toda la estructura, cómo hacer las cosas, cuando va a crear el arca. O sea, en la Biblia habían arquitectos. Bárbaro eso. Moisés recibió todas las instrucciones para hacer el arca. Recibió las instrucciones Noé para crear el arca que los iba a salvar del diluvio y todo esto. ¿Por qué? Porque Dios es el principio ¿de qué? Dios es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Y nosotros
Vemos personas que llegan del colegio cuando llegan a 10 o 11 y ya llegan ateos. ¿Por qué? Porque llegan hablando de Aristóteles, llegan hablando de Platón, de Tales, de Mileto y de cada uno de estos hermosos pensadores. ¿Sabe por qué? Porque hay algo. Están robándole la creatividad y la capacidad de pensamiento a los niños, jóvenes y adolescentes. Y algo peor, a los adultos. ¿Por qué? Porque eso es lo que están haciendo, están absorbiendo, le están robando esa capacidad creativa a través de las filosofías que se están dando. Entonces, si la autoridad en la Biblia, entonces esto define que nosotros tenemos que aprender a caminar por la verdad, ¿verdad? Ahora, el maestro en una institución, si queremos hijos con el temor de Dios, entonces el maestro debe ser un maestro cristiano. Ajá. ¿Usted quiere hijos cristianos? Sus hijos deben tener un maestro cristiano. Pero resulta que los maestros son seculares, son socialistas, son humanistas. Entonces están enseñándole mucho de Atenas, de Grecia y de Babilonia, pero no le están enseñando nada de Dios. Y si no están enseñando nada de Dios, entonces, ¿cómo pretende usted tener un hijo apóstol, un hijo profeta, un hijo evangelista? Ajá, con todo y las promesas que Dios le ha dado. Dios le ha dado promesas a nuestros hijos, claro. Pero en el colegio están los muchachos, están 6, 7 horas diarias. Ajá. Esto nos da a la semana un promedio de 24 y 30 horas. Al mes nos da un promedio de 120 horas. Al año un promedio de 1.400 horas en promedio. Yo le hago una pregunta: ¿cuántas horas pasa su hijo estudiando la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasa usted con sus hijos enseñándole la cosmovisión divina? ¿Será que sí realizamos esa labor? Somos los padres, la responsabilidad es mía con mis hijos. Yo nunca le reclamé al apóstol, apóstol, es que usted no me visita a mis hijas, pastor, es que usted, no, gracias a Dios, yo tenía unas hijas bien inquietas. Eso le nacían, se ponían a predicar en el colegio y querían corcharla. Al otro día llegan a la casa, papá, me preguntaron esto, y qué hay, ajá, sí. O sea, eso se hace en la casa. ¿Usted cree que un hijo es formado con 1 hora que viene a la semana a la iglesia? 1 hora. Entonces, ¿cuál es la cosmovisión que tienen sus hijos? Usted está formando los próximos alcaldes, gobernadores, presidentes de la sociedad. ¿Cómo cree usted que van a gobernar? Gana el pastor. También cree que mi hijo se va a meter en esas bobadas. Debiera. En la educación no aplican mezclas. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una institución que es secular y llegan pastores cristianos, la educación no va a ser cristiana porque el profesor sea cristiano. ¿Por qué? Porque la institución es secular. Y si usted lo lleva a una institución cristiana, pero tiene profesores seculares, la educación no va a funcionar, porque el profesor va a reproducir los pensamientos que tienen. Nadie conoce al Padre, nadie puede hablar del Padre sino el Hijo. Entonces, si no es un hijo de Dios el que está enseñando a los niños y a los jóvenes una educación cristiana, entonces vamos a tener niños con unos padres cristianos creyentes, pero con un conocimiento secular y con un conocimiento mundano. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a traer a la aplicación la cosmovisión que se está generando en él. Esa es la cosmovisión que se está formando, porque esa es la enseñanza, esa es la instrucción que se le está impartiendo a esos niños, a esos jóvenes y a esos adolescentes. Ajá, y que lo están haciendo desde muy temprano. Ya hay lugares donde cuando un bebé nace, cuando lo van a bautizar, no le pueden definir el sexo. ¿Por qué? Porque hay que esperar que ellos definan qué quieren ser.
Comienzan a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de la informática, a decirles que es bueno ser esto, que es bueno ser caballo, que es bueno ser vaca, que es bueno ser... Sí, usted sabe que hay personas que se perciben caballos. Sí, yo estaba viendo un video, alguien se percibía caballo, entonces le tenían, en la casa le tenían una pesebrera, entonces él se iba para allí y relinchaba y hacía... Ajá, sí, se percibía. Hermanos, escuchen algo, iglesia. Hay cosas que para nosotros suenan muy chistosas, pero hay un problema con el pueblo de Dios. Somos iglesia, somos pueblo de Dios. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cómo se percibe? ¿Cómo se percibe usted? Ahora, gloria a Dios, con esos 4 hijos de Dios vamos a salir adelante y vamos a arrebatar las promesas. Porque es que si usted no tiene esa percepción de lo que Dios es en usted, quiere decir que usted no va a alcanzar promesas. Porque las promesas son para los hijos. Las promesas no es para el mundano. O sea, Dios da unas promesas, pero Dios sana antes de entregar promesas. ¿Sabe por qué? Porque a un médico no lo van a poner a hacer una cirugía si no se ha graduado y si no ha comprobado que la puede hacer correctamente. Y hay personas que quieren arrebatar las promesas de Dios sin tener un corazón sano, sin tener la percepción de quién es Dios, sin tener el conocimiento de quiénes son ellos delante de Dios. Y si yo quiero ser un hombre de Dios, yo tengo que entender quién es Dios en mí y quién soy yo para Dios. Eso, si no pasa eso, ¿qué quiere decir? Las promesas se van a quedar rezagadas, se van a quedar atrancadas. ¿Por qué? Porque Dios es mentiroso. No. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es porque la persona malinterpretó la palabra o simplemente no estaba en la iglesia cuando estaban predicando y enseñando. Cosmovisión. Las mezclas. Si usted entiende lo que Dios es en usted, usted no puede aceptar mezclas. Entonces, tengo a mi hijo en una educación, en una institución. Los profesores son secularistas, son humanistas. Por favor, usted tiene que reeducar a su hijo. Usted tiene que estar atento de lo que le están enseñando a su hijo. Usted debe preguntarle a su hijo qué le enseñaron hoy, de qué hablaron hoy. O sea, tenemos que... yo le pedí perdón al Señor porque yo mandé a mis hijas a una institución donde todos los profesores eran humanistas, secularistas y todo eso, pero gracias a Dios que en mi casa había un trabajo diario, no era ocasional. Mis hijas ya están adultas, ya ellas hacen su devocional, ya ellas estudian solo, ya hacen esto, aún estamos en todas las actividades. ¿Por qué? Porque se ha hecho un trabajo, pero ¿cómo pretendemos tener un hijo cristiano con una educación secular, con una educación humanista, con una educación socialista? Eso no es posible. ¿Cómo puede ser eso? Queremos servirle al Señor, pero no queremos que nos incomode. No, yo quiero ser un siervo, una sierva de Dios. Entonces usted sirve el domingo. Ay, es que el domingo no tengo tiempo. Ah, muy bien. Usted sirve el lunes, trabajo. Y el viernes, ay, pastor, tengo una salida. Chévere. Entonces, ¿quién puede hablar del Padre? ¿Quién puede hablar del Padre? Dígale al vecino. El único que puede dar referencia al Padre es el Hijo. Vuelvo a la pregunta, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Gloria a Dios. Te enseñan a sus hijos quién es el Padre. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Esta es para mí. Pregunto, muchas gracias. Bueno. Ya tú. ¿Qué es educación cristiana? Vamos a mirar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para lo que le dé la gana.
¿Para qué? Para toda buena obra. Ahora, hay algo que es interesante. El diccionario, ¿cómo define la educación? Según el diccionario Noah Webster de 1828, dice que la educación es la instrucción y formación de modales que comprenden una serie de instrucciones y disciplinas, las cuales intentan, primero, iluminar el entendimiento. Escuche, el diccionario Noah Webster de 1828. ¿Quién era Noah Webster? Fue un hombre de Dios, un cristiano de esa época, que dedicó su vida a interpretar o a traducir las palabras con un trasfondo, con un contexto divino, con un contexto bíblico. Entonces, si usted quiere encontrar una raíz adecuada para una situación, para una palabra, aborde este diccionario, porque hoy en día todo lo están transformando, todo lo están acomodando, la terminología, ya el matrimonio lo están definiendo porque están definiendo la naturaleza de las personas. Ajá. Entonces ya no es hombre, ya no es él, ya no es ella. Entonces, si están redefiniendo la terminología, ¿en qué va a terminar la situación? ¿Cómo va a terminar la sociedad si permitimos, o sea, y nosotros mismos nos estamos adaptando a esta transformación? De hecho, las culturas que nosotros encontramos en nuestro contexto, porque aunque vivimos en una ciudad, es pluralista en cuanto a las culturas. Usted encuentra una cultura en Santo Domingo, encuentra otra cultura en el barrio Laureles, otra cultura en, no sé, en Prado, en Itagüí. Encuentra culturas, aunque tan cercanas, pero muy diferentes. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nuestros hijos están aprendiendo de esa diversidad de culturas y se están dejando afectar de muchas de ellas. ¿Y cuál es la cultura que yo estoy implantando en ellos como educador? El primer educador debe ser el padre, la madre. Cuando yo entré a estudiar, me ingresaron a primero. A los 8 días me pasaron a segundo. A los 8 días. Terminé segundo y entré a tercero. En tercero, al mes me pasaron para quinto. Es que es muy inteligente. No, era que tenía unos padres. Mi mamá, ella tenía algo claro en ella. La letra con sangre entra. ¿Cuánto es 2 por 2? 5. ¡Pah! 4. Ya listo. Aprendido. ¿Qué dice la L con la A? ¡Pa! ¡Pa! De una vez. Ya aprendí. Entonces, cuando yo entro a estudiar, yo ya tenía, o sea, dejé mucha gente en el camino, porque estaba instruido ya. Qué tremendo es. Ahora, hermanos, ella a su manera, pero hizo un trabajo. A su manera. Hizo un trabajo. Y yo le agradezco porque, o sea, mientras el tiempo que yo he estudiado, créalo que gracias a Dios, con dificultades, porque de muy temprana edad salí a trabajar, pero con esfuerzo estudiaba, pero siempre me iba bien. Ahora tenía el pastel, no, charlando. Entonces, ¿qué hace la educación? Ilumina el entendimiento. Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24, Efesios 4, 21, nos dice, si en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está, conforme a la verdad que está, escuche, que está en Jesús. Juan 14 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, vuelvo al texto. Si en verdad habéis oído
y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado, venga, dice que creado según Dios. ¿Cuántos son criaturas de Dios? Wow. Hijos de Dios, embajadores, sacerdotes, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. Wow, apóstol, las promesas, ya estamos listos. Si tenemos claro quiénes somos, hermanos, Dios va a obrar, Dios se va a glorificar, Dios va a dar respuesta. Pero aquí es muy fácil ser cristiano. El problema es cuando usted llega a su casa y encuentra la casa patas arriba. ¿Qué? ¿Cómo es que llegamos? Démoslo ahí, yo voy para otra parte. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la educación? Ilumina. Dígale al vecino, dígale, la educación ilumina. La educación ilumina. O sea, trae luz. ¿Qué es lo otro que hace? Dice, corrige el temperamento. No, este dijo, para cambiar el comportamiento. Y es la palabra de Dios, el conocimiento de la Escritura, la que nos lleva a generar cambios en nuestras vidas. Nuestros caracteres son transformados conforme comenzamos a leer la Biblia, conforme comenzamos a relacionarnos con la Escritura, con la palabra de Dios, a tener una comunión con el Espíritu Santo. Nuestros caracteres, nuestros seres cambiado, es transformado. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender el propósito. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué debemos ser? Díganle al vecino, lo que tú aprendes es para que lo apliques. ¿Para qué aprendemos algo? Imagínense cuántas personas estudiaron derecho y se torcieron. Hay gente que estudió medicina, hay gente que estudió derecho y están manejando taxi. Venga, ¿y para qué estudió derecho? Para no chocarse. Por favor. Venga, hay muchas personas que estudiaron una cosa y se fueron a hacer otra. Pastor, es que la sociedad, es que la situación. Vean, ¿sabe una cosa, hermanos? Yo creo algo. Si usted como hijo de Dios, si sus hijos como hijos de Dios, antes de ir a la universidad, se postran delante de Dios y le dicen, papá, ¿tú qué quieres que yo estudie? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Y de acuerdo a la directriz de Dios, su hijo estudia, créalo que va a desarrollar la función en la cual se preparó. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces están estudiando lo que está estudiando su mejor amigo, lo que está estudiando fulanita de tal, o lo que le parece más fácil. ¿Aló? Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¡Wow! ¿El que mira qué? ¿En dónde? En la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La ley de Dios, la palabra de Dios, la instrucción, la dirección de Dios. Continúa diciendo, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace.
Usted no encuentra gente que llega a la casa aburrida del trabajo. ¿Qué le pasa? Estoy aburrida en el trabajo. Estoy cansado de hacer lo mismo. Venga. Y si le oramos a Dios para que Dios nos diga qué hacemos. ¿Aló? Si aprendemos a movernos en lo que Dios está moviendo. Si aprendemos a ir donde Dios nos diga que vayamos. Si aprendemos a desarrollar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hay personas que quieren ser victoriosos en lo que hacen, pero nunca le copian a Dios. Vienen, ay pastor, por favor, lo que pasa es que tengo esta lucha. Vea, tengo esta oferta, me ofrecieron un trabajo en tal parte, me ofrecieron otro en tal parte, me ofrecieron en este, aquel. Vamos a orar y que Dios la guíe y le dirija. Al otro día dice, pastor, gracias por su oración. ¿Cómo así, hermana, ya? Sí, pastor, me fui para tal parte, a los 15 días está renunciando. ¿Aló? Oiga, y que Dios no la dirigió, Dios no la direccionó. ¿Para qué? Hay gente que viene y pide consejo, pero hacen lo que les da la gana. ¿Aló? Gracias a Dios eso pasa en otras partes. ¿Qué tal que pasar aquí? Tercero, forma modales y forma hábitos. La educación, dígale al vecino, la educación forma modales y hábitos. ¿Qué hace? Efesios 4:12 dice, ¿cómo dice? A fin de perfeccionar ¿a quién? A fin de perfeccionar a los santos. ¿A quién va a perfeccionar? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Oiga, qué tremendo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuántos necesitan ser perfeccionados? Todos necesitamos ser perfeccionados. Cada día, como decía el pastor José ayer, si nosotros estamos enfermos, vamos a tener unas hojas enfermas. Si nosotros estamos sanos, si la educación que nosotros tenemos va acorde al principio, al propósito de Dios, vamos a tener una iglesia sana. Vamos a poder ser de bendición para otros. Pero hoy en día se andan buscando emociones, se anda buscando quién le sobe la chaqueta, quién le diga tranquilo, vamos que algún día pues tranquilo, que es que el pecado, estamos en medio del pecado, no se preocupe, vamos que algún día usted es santo. ¡Wow! El problema es que si antes de que llegue ese día se muere, ¿para dónde se va? ¿Aló? ¿Para dónde se va? Ahí sí, como decía una discípula que estamos trabajando con ella, dice, pa' la paila mocha. Hermanos, dice la palabra de Dios que necesitamos formar esos modales en nuestras vidas. ¿Será que es necesario formar modales en los hijos, en los muchachos? Es preocupante, los muchachitos, cuando yo estaba niño, si yo estaba parado en una puerta y iba a entrar un mayor de edad, yo me tenía que quitar, pero ligerito. ¿Por qué? Porque va un señor, va una señora. Es preocupante. Hoy en día, si los pelados están sentados aquí en la escala para subir al segundo piso, hay 10 pelados ahí sentados y va a subir el apóstol, la pastora, ellos siguen charlando de dónde está. Si ella no les pide permiso, ellos no se paran. Y eso pasa en todas partes. Pero ¿sabe qué pasa? Es que esa es la formación que ellos están recibiendo. Esa es la educación que están obteniendo. Entonces, por eso hay que enseñar modales a nuestros hijos. Hay que enseñarle modales. Hay que enseñarle a comportarse. Hay que enseñarle a hablar. Hay que enseñarles a saludar. Hay que enseñarles a tocar la puerta. ¿Cómo toca a su hijo la puerta? ¡Ay, llegó el niño! ¿Por qué se dio cuenta? Porque él es el que tumba la puerta. Perdón. Enseñarle a su hijo. Perdón. Escuche, como pastor, cuando trabajo con la iglesia y comienzo a formar servidores, líderes, yo les tengo que enseñar en muchas ocasiones a tocar la puerta. Imagínense, una persona va a evangelizar y llega tocando la puerta así como yo toqué aquí. ¿Aló? No, si le abren y lo madrean también. No, es en serio. Es en serio. ¿Por qué? Porque por favor usted me tumba la puerta. Ay, es que vengo a hablarle a Dios. ¿Cuál Dios? Dígale a su Dios que le enseña a tocar. Dios enseña modales.
Dios, escuche, Dios enseña. Los cristianos tenemos que tener modales. Nuestros hijos tienen que tener modales. Si su hijo es un diablito en la iglesia, enséñele modales. No, no me mire así. Es que yo soy pastor hace mucho rato y llevo 25 años trabajando con grupo y trabajando con gente, y yo veo que llevan los niños a la iglesia y soy libre, soy libre. Ajá. Y el niño empieza a corretear por toda parte. Por favor. Yo veo gente preocupada en las vacaciones. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? No, los muchachos no tienen clase este mes. Estoy encartada. Por favor, si sus hijos son un encarte para usted, imagínese cómo están los profesores con ellos. Si usted está encartado con sus hijos y los llevan a la guardería, al colegio, es para desencartarse. Hermanos, hermanos, ¿sabe qué son mis hijas? Herencia de Jehová. Herencia de Jehová, tesoro preciado de Jehová. Son mis hijas. Y tengo que rendirle cuenta a Dios por ellas. Dígale al vecino, tú tendrás que rendir cuentas. Dígale por favor a la hermana de al lado sin despertarla, por favor, si es tan amable. Cuarto, lo otro que hace la palabra de Dios es que capacita. Dígale al vecino, la palabra de Dios nos capacita. Entonces, a través de la educación se capacita una nueva generación para el futuro de la sociedad. Eso está haciendo la educación, está formando los presidentes, está formando los gobernantes, está formando los legisladores del futuro. ¿Aló? Eso está haciendo. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de gobernante va a ser ese hijo? ¿Va a ser ese adolescente, ese joven? Ese joven ya responsable, ese joven cuando entra al baño, cuando se cambia, ¿dónde deja la ropa? La deja en cualquier parte, la deja tirada. Cuando llega al colegio, ¿dónde deja la maleta? Cuando llega de la calle, ¿cómo llega? O sea, ¿dónde deja las cosas? ¿Será que tiene claro dónde va a ubicar? Porque eso se llama administración. ¿Aló? Cuando yo llego y ubico mi ropa, cuando me cambio la pongo donde debe ir, eso está dando una demostración de orden, de organización, de administración. ¿Aló? Pero eso llegan, el bolso en la puerta, las chanclas, la camisa, y van dejando todo tirado y la mamá detrás. Ay. Educación. Estamos formando la próxima generación. Las próximas generaciones. Ya casi. Me escribieron. ¿Cuántos tienen hambre? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Gloria a ti, Papá. No solo de pan vivirá el hombre, amén. Estamos alimentándonos. Nos estamos poniendo fortachones. Aleluya. ¿Para qué? Para ir a la casa y pues madre y establecer orden. Venga, mi hijo, vamos a hacer el devocional. Venga, vamos. Ajá. Es el orden. Amén. Pastor, yo me estoy preparando para llevarse a la profe. Usted es el profe. Usted es la profe. ¿Aló? Nosotros. Dios no le va a pedir cuentas a su profesora, a la profesora de su hijo. Dios no le va a pedir cuentas a los educadores. Le va a pedir cuentas a los padres. Herencia. La educación capacita a una nueva generación. Ahora, como cristianos, ¿qué significa la palabra cristiano?
cristiano pertenece a Cristo. Es una persona con un fundamento bíblico. Es una persona conocedora de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Jesús es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, un cristiano es una persona conocedora de Dios, conocedora de Jesucristo. Y conocer, ¿qué es conocer? Es recibir información. No. El conocimiento va más allá. El conocimiento es relación. Uno conoce una persona cuando se relaciona con ella. Uno conoce una persona cuando dialoga, cuando comparte con ella. Muchas veces a uno le dicen, vea, usted le habla a fulana de tal, ay, esa fulana que es así, eso. Venga, y usted habla con esa persona y ve, no fue como me lo pintaron. A mí me han dicho otra cosa de fulanita de tal y hablando con ella me doy cuenta que es completamente diferente. Hermano, ¿sabe una cosa? Usted no va a conocer a Dios si no tiene una relación con Él. Es la relación con Dios la que va a generar un vínculo. Y ese vínculo con Dios es el que va a establecer un carácter, el que va a generar cambios y transformación en nuestras vidas. Y si yo soy una persona de relación con Dios y voy a transmitir eso, entonces estoy transmitiendo una información fidelina. Si no, entonces simplemente soy un payaso más, que simplemente estoy transmitiendo una información que recibí, pero sin frutos, sin resultados. Y no somos llamados a ser payasos, somos llamados a ser instrumentos de cambio, de transformación. Somos llamados a ser iglesia responsable. Amén. Para esto es importante establecer y impartir el vínculo bíblico o el conocimiento bíblico, el método o la filosofía que el cristiano debe aplicar en la enseñanza es la palabra de Dios. Esa es la enseñanza que tenemos que impartir para que nuestros hijos desarrollen esa vida de fe, esa vida cristiana, y para que puedan ser personas pensantes, personas libres. Una persona pensante, una persona libre, una persona que opera bajo el diseño de Dios, no se va a dejar manipular y va a poder ser utilizado por Dios en el área para el cual Dios lo ha establecido. Entonces, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos quién es el Dios que hizo los cielos y la tierra, qué es lo que Dios ha hecho y está haciendo en la sociedad, entonces nos vamos a ver involucrados en una serie de problemas con nuestra familia, apenas ellos comiencen a manifestar su carácter en la sociedad, en la comunidad donde ellos se están moviendo. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 2, 7 y 8, arraigados y sobreedificados en Él. Pastor, ya lo habíamos leído. Ajá, qué bueno, ya se lo saben. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, anunciando, escuche, en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe. Miren algo interesante. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Así como que pregúntale al vecino, ¿dónde están tus hijos en este momento? Solamente, no esperes respuesta. Ahora, ¿por qué esta pregunta? Porque mire la pregunta, habiendo sido por él enseñados. Ahora, dice, y afirmados en la fe. A ver, yo tengo una responsabilidad y es transmitir lo que aprendo. Uno estudia para enseñar. Cuando uno se forma, cuando uno se está formando, se está preparando en algo, es porque quiere transmitir, quiere enseñar ese algo que está aprendiendo. Entonces, mi responsabilidad cuando yo aprendo algo, lo imparto, lo llevo, lo transmito a otras personas. De hecho, el apóstol Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encargo que enseñes también a otros. Dígale al vecino, enseña a otros. ¿Es la responsabilidad de quién? Del profesor. De cada individuo, de cada persona. Cada uno de nosotros
somos llamados con ese propósito. Entonces, la educación puede mostrar esa mano providencial, puede formar, y es a través de la enseñanza de los hechos de Dios, de las maravillas y todo lo que Dios ha hecho. Cuando comenzamos a enseñarle a nuestra familia y a otras personas, es eso lo que va a cambiar individuos, familias, sociedades y aún naciones. Nazaret es una iglesia con promesa a la nación. Ahora, ¿cuándo se van a cumplir las promesas en la iglesia, en su vida? Cuando usted y yo estemos preparados para impartir en las naciones, para llevar a otros lo que Dios está haciendo. Pero si usted no va a tener claridad de lo que va a hacer con lo que Dios le va a dar, yo le hago una pregunta: ¿será que Dios se lo da? Imagínese, usted viene un niño de 2 añitos y le pide 100,000 pesos. Papi, es que yo quiero el verde, yo quiero el verde. Ajá, usted le da el azulito, el de 2,000. No, tenga este. No, yo quiero el verde, el verde. Usted no se lo da. ¿Por qué? Porque él no sabe qué hacer con él. Ajá. Es que la autoridad manda. Es el orden, efectivamente. Entonces aquí es donde uno tiene que ser claro. Entonces la formación de Dios nos va a dar de acuerdo a la capacidad, y la capacidad se adquiere a través de la formación. Entonces si usted es un hombre, una mujer de libro, una mujer de Biblia, un hombre, una mujer que estudian la palabra de Dios, cada día va a estar más capacitado para desarrollar el llamado de Dios. En la medida que usted obedezca y aplique a su vida lo que Dios está impartiendo, Dios va a decir: bueno, este ya va estando, ahí lo voy bien, va mejorando. Ajá. Ya no hace pataletas, ya no hace mala cara, los gestos se le acabaron, ya dice amén. Ajá. Ya va estando listo. Ahora, ¿cuál es la idea correcta que nosotros tenemos de la educación, de la familia? Una persona con la educación bibliocéntrica y cristocéntrica va a tener claro lo que es la familia en la sociedad, va a tener claro cómo establecer negocios en la sociedad y cómo desarrollar gobierno en la sociedad. Pero si no tenemos las bases de la historia establecida por Dios, hermanos, usted va a llegar a cargos que no va a ser capaz de desarrollarlos, o que simplemente va a generar daño a aquellas personas que van a estar bajo nuestra cobertura. Y ese no es ni el diseño ni el propósito de Dios. Entonces, voy a terminar con esto. La educación establece principios sólidos para la educación. Deuteronomio 30, 11 y 12. Voy a leer ese texto y con este concluyo. ...30, 11 y 12... porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Entonces, miren lo tremendo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? No está en el cielo. Este mandamiento no es demasiado difícil. Dígale al vecino: parece difícil, pero no lo es. Dígale, parece difícil, pero no lo es. Amén. Hermanos, Dios nos ha dado un privilegio muy grande. Y hablo como padre. Como padres tenemos un privilegio cuando Dios nos da hijos. La responsabilidad de la formación de esos hijos parte de nosotros, sí, pero la educación parte en la casa. O sea, el comportamiento, como su hijo se comporta en la calle, es la manifestación de lo que recibe en la casa. Cuando nosotros tenemos los principios de Dios y comenzamos a aplicar ese principio y entendemos lo que dice la palabra de Dios, que hay un mandamiento de parte de Dios para nosotros, y le damos cumplimiento a ese mandamiento,
hay algo que Dios va a hacer. Dios siempre va a respaldar nuestra obediencia. Siempre, siempre, siempre Dios va a respaldar la obediencia a sus hijos. Entonces, en la medida que usted practique lo que Dios le está enseñando y lo que Dios le está impartiendo, usted va a ver respuestas en sus hijos, va a ver respuesta en su cónyuge, va a ver respuesta en sus padres, va a ver respuesta en su parentela. ¿Por qué? Porque va a estar el respaldo de Dios. Y Dios dice que no es demasiado difícil. Mire que no está diciendo que no es fácil. Ajá, no está diciendo que es fácil, está diciendo no es demasiado difícil. O sea, se puede llevar a cabo. Amén. Sí se puede. Díganle al vecino, sí se puede. Díganle, sí podemos educar a nuestros hijos. Díganle, sí podemos ser parte del cambio. Amén. ¿Cuánto lo creen? Inclina tu rostro donde estás. Inclina tu rostro donde estás. Habla con Dios. Dile, Señor, yo creo que lo primero que debemos hacer es pedirle perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Dile, Señor, gracias. Dile, Padre, gracias porque hasta aquí me has ayudado. Dile, Señor, yo te pido perdón. Dile, Padre, yo te pido perdón porque no había identificado la gran responsabilidad que tú me has asignado. Dile, Señor, perdóname, Señor, porque por ignorancia no he hecho el trabajo correspondiente con mi familia. Dile, Espíritu Santo, ministra mi vida y ayúdame, Señor y Rey eterno, a poner esta tu palabra por obra, a aplicarla en mi vida, en mi casa, y que de mi casa, Señor, se esparza, que de mi casa, Señor, se extienda, Señor, hacia mis vecinos, hacia mis conocidos, mis amigos, aún, Señor, que en el barrio donde vivo, Señor, las personas puedan ver cómo tú estás obrando en mi vida, mi casa, mi familia, mi parentela. Dile, Señor, que en el lugar de trabajo yo sea luz, que yo sea esa sal que condimente. Dile, Señor, que donde quiera que yo vaya, maravilloso Santo Rey Celestial, las personas puedan ver tu buena obra en mí. Dile, Señor Dios, te doy gracias. Dile, Padre, te doy gracias porque ya tú dijiste, ya tú diste la orden y estableciste, Señor, unas bases y unos fundamentos. Ayúdame, Señor Dios, a caminar de acuerdo a esos fundamentos que han sido establecidos, Señor. Dile, Espíritu Santo, ayúdame. Dile, tu palabra dice que tú me guiarás, que tú me direccionas. Dile, Espíritu Santo, ayúdame, Señor, a poner tu nombre en alto. Dile, Señor, que tu nombre sea conocido, no por lo que yo hable, sino por lo que la gente vea en mis acciones, en mis prácticas, en mi manera de comportarme, Señor. Dile, Señor, que mi carácter, que mis acciones, Señor, Padre, que aún mis gestos puedan dar testimonio de ti en el nombre poderoso de Jesús. Dile, Señor, ayúdame a ser el primer maestro de mi casa. Ayúdame a ser, Señor, el que forme y eduque mi familia, mis hijos, mis nietos, mis generaciones, en el nombre maravilloso de Jesús. Dile, Señor, te doy muchas gracias porque me has liberado, Señor, me has sacado de la esclavitud y hoy puedo, Señor, decir, oh Dios, que tú eres Señor en mi vida y que mi vida se conforma a tu propósito y a tu voluntad en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por estos padres, Señor, que tienen niños, que tienen adolescentes, que tienen jóvenes, Señor. Padre, que ellos sean los primeros maestros. Dile, Señor, yo quiero ser el maestro para mi hijo. Dile, Señor, yo quiero ser un buen ejemplo para mis descendientes en el nombre de Jesús. Dile, Señor, gracias, dile gracias, porque solamente a través de tu palabra y de tu ejemplo yo puedo ser el padre que tú quieres que yo sea, el maestro que tú quieres que yo sea. Te doy muchas gracias, maravilloso Santo,
y Rey celestial. Amén. Gloria a Dios. Si vamos a hablar de liberación, necesitamos que salgan para ser liberados. Pero esto no es de echar fuera demonios. Esto es de obedecer. Hay cosas que hay que echar fuera a los demonios. O hay que ministrar una sanidad. O algo. Pero esto es de obediencia. Esto es de llevarlo a la práctica. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.